Hola, bienvenidos al curso Clini desde cero. Como habréis notado por el nombre del curso, está orientado a las personas que empiezan desde absoluto cero con Clini o a personas que, aun siendo usuarios habituales, quieren repasar las bases de su conocimiento de la aplicación. El curso se divide en dos módulos, que a su vez están organizados en bloques. Cada uno de los dos módulos va a tener un vídeo independiente. En este primer vídeo, que corresponde al primer módulo, vamos a abordar, entre otras cosas, los conceptos teóricos, la nomenclatura utilizada y los criterios que sigue Clini en su funcionamiento. Para poder entender cómo se hacen las cosas, antes necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos haciendo. Es por eso que en este vídeo no vamos a necesitar acceder a Clini. Vamos a ir viendo una serie de diapositivas conceptuales y la explicación de cada una. Así, reuniremos el conocimiento teórico necesario para más tarde, cuando tengamos la aplicación por delante en el segundo módulo, sepamos qué estamos haciendo. Veamos, si os parece, la estructura de contenidos de este primer módulo. Hemos separado en 12 bloques los contenidos de este vídeo. Como podemos ver, son aspectos básicos de Clini, centros, usuarios, configuración, informes, ciclo de vida de la información en Clini, bonos y presupuestos, control de sesiones en bonos y volantes, citas, pacientes, facturas y caja. Al final de este primer módulo tendremos los conocimientos suficientes para comprender el funcionamiento básico de Clini, al menos en lo que a organización de la información se refiere. Veremos en el segundo módulo la aplicación práctica de estos conocimientos. Venga, empezamos. Bienvenidos al bloque 1, aspectos básicos del uso de Clini. Como podemos leer en la diapositiva, vamos a ver de forma súper básica la estructura de Clini, es decir, usuarios y centros. También explicaremos brevemente los dos tipos de cuenta que podemos tener en nuestro centro. En resumen, sentaremos las bases de la nomenclatura en Clini. Vamos a ello. Empezando desde absoluto cero, comencemos por decir qué es Clini. Clini es una aplicación para la gestión de centros sanitarios. Esto es, gestión de historias clínicas, gestión de agenda de los profesionales, facturación, etc. Por tanto, gestión de centros. Dentro de los centros están los usuarios. En Clini, un usuario se corresponde con un trabajador del centro, profesional sanitario o no. También encontraréis la palabra miembros para referirse a los usuarios. Es lo mismo decir usuario que miembro. Pongamos que los usuarios A, B y C son miembros del centro 1. Clini permite que cada usuario pueda pertenecer a más centros. De esta forma, vemos que el usuario C pertenece a los centros centro 1 y centro 2 simultáneamente. Eso significa que cuando el usuario C acceda a su cuenta en Clini, podrá saltar entre ambos centros. Es muy importante tener en cuenta que en Clini nunca se comparten datos de pacientes entre los distintos centros, por lo que, aunque los dos centros tengan un usuario en común, desde un centro nunca se van a ver los pacientes de otro centro. El usuario C tendrá que cambiar de centro para poder cambiar de cartera de pacientes. Clini ofrece dos tipos de cuenta. Pensemos en Spotify como ejemplo conocido del modelo freemium. Los usuarios se pueden registrar en Spotify de forma gratuita y usarlo con una serie de limitaciones. Si quieren eliminar las limitaciones y tener acceso a funcionalidades premium, deberán suscribirse a una cuota mensual. Clini funciona exactamente igual. Registrarse es gratis, usar la cuenta gratuita también, para siempre. Si un centro quiere eliminar las limitaciones y acceder a funcionalidades Pro, tiene a su disposición la suscripción mensual a la cuenta Pro. En Clini pagan los centros, no los usuarios. Por tanto, da igual que un centro tenga 10 usuarios o 100, solo pagará una vez. Estupendo, ya hemos establecido un poco el entorno y seguro que ahora sabes cosas que no sabías hace unos minutos. Sigamos adelante. Bienvenidos al bloque 2, centros. Vamos a familiarizarnos un poco con las cosas que podemos hacer con nuestro centro en Clini. Adelante. Cuando un usuario se registra en Clini, debe crear un centro. Los centros son el marco de trabajo en el que todo sucede, por lo que no existe el caso en el que un usuario accede a Clini sin acceder a la vez a un centro concreto. Por tanto, cuando un usuario accede por primera vez a Clini, está accediendo al centro que acaba de crear durante el registro. Pero, ¿cómo añadir al resto de usuarios? Por invitación. Cada usuario del centro debe ser usuario de Clini, por lo que le enviaremos una invitación desde Clini para que acepte, uniéndose así al centro. Descubrimos de esta forma una segunda vía de registrarse en Clini. Esta vez
sin haber tenido que crear un centro, sino habiendo sido invitado a uno existente. Aunque veremos esto más adelante, vamos a empezar a introducir algunos conceptos nuevos. Dentro de Clini hay pacientes. Cada paciente, además de tener su ficha con una serie de datos, se corresponde con una historia clínica con su número de historia que lo identifica. La historia clínica se compone de distintos procesos. Podemos entender un proceso como un motivo de asistencia o como la patología que ha provocado que el paciente necesite de nuestros servicios. Un paciente puede tener más de un proceso, ya que, simultáneamente o no, a lo largo de su vida como paciente de nuestro centro, puede necesitarnos por distintos motivos, cada uno con su normalmente posterior diagnóstico. Hay casos en los que un paciente nos llega derivado de otro profesional y ya trae un diagnóstico en origen. En cualquier caso, los procesos en Clini tienen un nombre que describe el motivo de la visita y tienen un lugar concreto para especificar el diagnóstico que desde nuestro centro se describa. De nuevo, como consecuencia de esto, cuando un paciente solicita cita en nuestro centro, la cita pertenece a un diagnóstico concreto y no al paciente en sí mismo. Veremos esto más adelante. Hay dos maneras de crear nuestra cartera de pacientes, de forma manual y de forma automática. Para hacerlo manualmente, crearemos uno a uno cada paciente. Para hacerlo de forma automática, podemos hacer una importación siguiendo las instrucciones que Clini nos proporciona o podemos contactar con el soporte de la aplicación y mandarles nuestra base de datos anterior. Ellos se encargarán de hacer la migración de forma totalmente gratuita. Un aspecto que debemos dominar en Clini es la configuración. Aunque lo vamos a ver más adelante, mencionar en este punto que hay dos tipos de configuraciones, las que afectan a la forma en que Clini se comporta en ciertas pantallas y acciones y las que afectan a los datos dinámicos que hay en la aplicación. Por último, vamos a introducir otros conceptos que existen en la aplicación y que aprenderemos en posteriores bloques como son informes, facturación o caja. Venga, sigamos que vamos muy bien. Bienvenidos al bloque 3, usuarios. Vamos a ello. Como decíamos, un usuario puede pertenecer a más de un centro y en cada uno de esos centros tendrá unos permisos concretos que determinan qué cosas puede hacer ese usuario. Veamos brevemente cada uno de ellos. Si un usuario tiene marcado el permiso sanitario, podrá ver los datos clínicos de los pacientes y se le podrán asignar citas. Los permisos facturación caja, configuración, tablas maestras e informes controlan el acceso a las correspondientes secciones. El permiso todos los pacientes permite a los usuarios que lo tengan marcado acceder a todos los pacientes con independencia de si estos pacientes son exclusivos o no de otros usuarios. Existe un apartado para las configuraciones concretas del usuario de manera independiente de los centros a los que pueda pertenecer. En este apartado se especifican los datos del usuario, su foto, etc. El email con el que el usuario se registra en Clini no se puede cambiar. Brevemente, veamos otros aspectos de los usuarios. A los usuarios se les asignan citas, es decir, debemos elegir qué usuario atenderá a un paciente cuando le damos cita. Podemos conseguir que un paciente sea visible solamente para uno o varios usuarios que escojamos, siendo invisible para los demás usuarios del centro. Siempre que asignemos una cita a un usuario para que éste la atienda, se le darán automáticamente permisos para ese paciente para que pueda atenderla. Podemos, además, especificar las especialidades que puede atender un usuario, eligiendo entre las que hayamos creado previamente en la configuración de nuestro centro. También podemos, por ejemplo, escoger el color que queremos para cada usuario. Esto va cogiendo forma. Seguimos. Bienvenidos al bloque 4, configuración. Ya hemos mencionado este apartado. Ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. Clini dispone de numerosas opciones para adaptar la aplicación a nuestras necesidades. Estas se dividen en dos grupos. Cada uno de ellos tiene un apartado distinto en Clini. En el apartado configuración tenemos los parámetros que afectan a cómo se comporta Clini, a cómo funciona. Por ejemplo, qué criterio seguir para el color que se asigna por defecto a las citas cuando se pintan en el calendario, los horarios del centro, los miembros y sus permisos, los textos que se usarán en los recordatorios, las cabeceras para los documentos, etc. Por otra parte,
En el apartado Tablas maestras tenemos la gestión de los datos dinámicos. Un dato dinámico es un dato que podemos controlar nosotros y que no depende de si los desarrolladores de Clini lo han incluido o no. Por ejemplo, los impuestos son datos dinámicos, ya que desde este apartado podemos crear los impuestos o retenciones que necesitemos en nuestro centro. De igual forma, todos los que vemos en esta diapositiva son datos que podemos controlar. Podemos insertar las aseguradoras con las que trabajamos y las coberturas con sus tarifas, etc. Podemos especificar los servicios que se ofrecen en nuestro centro, agrupados por especialidades y señalando qué usuarios pueden atender a cada una de ellas. Podemos crear los tipos de bono, administrar las etiquetas que usaremos para categorizar usuarios y citas, crear la serie de facturación, definir las formas de pago admitidas, los impuestos. Los campos personalizados son, como su nombre indica, campos de formularios que puedo añadir a la ficha estándar que Clini incluye para los pacientes, de forma que pueda personalizarla según las necesidades de mi centro. Si, por ejemplo, un dato imprescindible para nuestro centro es saber si los pacientes son diabéticos, crearemos un campo personalizado del tipo casilla de verificación y lo llamaremos diabético. De esta forma, cada vez que entremos a la ficha de un paciente, veremos que hay una casilla que podemos marcar para especificar si ese paciente es diabético. Posteriormente, además, podremos lanzar búsquedas sobre ese campo personalizado. Así, habremos adaptado el modelo de datos de Clini a nuestras necesidades. Las plantillas son un conjunto de textos a los que necesitamos acceder de forma repetida y rápida. Si, por ejemplo, en el informe de evolución tras la visita de un paciente la mayoría de las veces escribimos el mismo texto, podemos crear una plantilla y acceder a ella rápidamente en el momento de escribir el informe. Esta parte ha sido un poco más densa, pero la hemos superado sin problema. Vamos a darnos un respiro con una un poco más sencilla. Bienvenidos al bloque 5. Informes. Veamos qué herramientas nos ofrece Clini para consultar lo que está sucediendo en nuestro centro. Podemos encontrar dos tipos de informes. Los de uso frecuente o informes generales están orientados a ofrecer información tras una interacción por nuestra parte. Los de protección de datos están orientados a darnos cobertura ante una necesidad de la legislación en esta materia. La interacción que podemos hacer con los informes generales se lleva a cabo especificando filtros o navegando por fechas. Clini nos ofrecerá el resultado cuantitativo en pantalla, es decir, nos mostrará los acumulados de la información que necesitamos. Además, nos ofrecerá un enlace para descargar esta información. El archivo que descargaremos tiene la información cualitativa, es decir, el detalle del acumulado anterior. Veamos un ejemplo. Si queremos acceder al informe de citas de la semana pasada, Clini nos mostrará en pantalla el número total de citas entre las fechas seleccionadas, agrupadas por estado de la cita. Si queremos conocer el listado de esas citas con la información de cada una, descargaremos el archivo. En cuanto a los informes de protección de datos, Clini nos ofrece, agrupado por años y meses, el informe de acceso a la aplicación y el informe de acceso a las historias clínicas. Bien, este bloque ha sido fácil. Continuamos. Bienvenidos al bloque 6, el ciclo de vida de la información en Clini. Existe un flujo de información y una evolución de la misma desde que creamos un paciente en el sistema hasta que concluimos su tratamiento. Vamos a descubrirlo ahora mismo. Ya hemos mencionado que en una cita podemos especificar qué usuario la va a atender y para qué proceso de qué paciente es dicha cita. Cuando creamos una cita, automáticamente Clini le asigna el estado pendiente. La cita puede ser de paciente directo, sea una cita suelta con sus servicios o una cita cubierta por un bono o por un presupuesto. O puede ser de aseguradora, es decir, cubierta por un volante. Una cita en estado pendiente puede evolucionar a uno de estos tres estados. Ausente si el paciente no se presenta, sin coste si no vamos a cobrar esta cita, atendida es el caso más habitual, es decir, el paciente llega y se le atiende normalmente. En los dos primeros casos hemos terminado con esa cita, no hay que hacer nada más, el ciclo está cerrado. Clini entiende que una cita en estado atendida es una cita que está lista para ser facturada. Podremos hacer un recibo de la cita y luego facturar el recibo, o podremos directamente facturar la cita. Hablamos siempre de facturar la cita y no de cobrarla, ya que lo que se cobran son las facturas y no las citas. Finalmente,
cuando hayamos cobrado la factura, habremos acabado con la evolución de la información. Este esquema es para el caso de las citas sueltas de paciente directo. Vamos a completar los casos de paciente directo con el siguiente bloque. Bienvenidos al bloque 7. Bonos y presupuestos. Ambos conceptos se aplican a los pacientes directos, en contraste con los volantes que se aplican a pacientes de aseguradoras o compañías. Veamos qué son. Un bono es un conjunto definido de sesiones que tiene un precio determinado. De esta forma, podemos crear un bono de, por ejemplo, 10 sesiones a un precio menor de lo que cobraríamos las 10 sesiones sueltas. Un presupuesto, por otra parte, es un conjunto indefinido de sesiones que tiene también un precio determinado. Así, podremos cobrar un precio fijo por un tratamiento independientemente del número de sesiones que se necesiten. Tienen en común que ambos se aplican al paciente, es decir, que es al paciente a quien se facturan tanto los bonos como los presupuestos. Clini permite en cualquier caso facturar a un paciente el bono o el presupuesto de un paciente distinto y también permite que usemos el bono de un paciente para cubrir una cita de otro paciente distinto, un familiar, por ejemplo. Cuando damos cita al paciente A, ya sabemos que es a un proceso concreto de este paciente, podemos especificar que esa cita esté cubierta por un bono o por un presupuesto. Como decía, aunque la cita es para el paciente A y será este paciente quien reciba la atención, el bono o el presupuesto puede pertenecer a este mismo paciente A o puede pertenecer a otro paciente. Clini contempla la posibilidad de compartir bonos y presupuestos, no así volantes de aseguradora. Los bonos y los presupuestos se facturan de manera independiente a las citas o sesiones, es decir, tienen su apartado específico. Como adelanto del bloque siguiente, debemos saber que Clini tendrá o no en cuenta una cita a la hora de consumir un bono en función de su estado. Si el paciente no asiste o queremos regalarla, sin coste, no se contabiliza en el bono. Este sistema de cómputo no afecta a los presupuestos, ya que, como hemos dicho, tienen un número de sesiones indeterminado y es irrelevante, por tanto, el estado de las citas. Ampliemos esta información. Bienvenidos al bloque 8. Control de sesiones. Como decíamos, este apartado no afecta a los presupuestos, que no tienen un número determinado de citas. Este apartado se refiere a cómo Clini contabiliza las sesiones en bonos, que son de paciente directo y paga el propio paciente, y en volantes, que son de aseguradora y es a esta a quien se facturan. Recuperando el final del bloque anterior, debemos saber que Clini entiende que una cita, sea de bono o de volante, no se contabiliza, o dicho de otra forma, no gasta el bono o volante si el paciente no se ha presentado, estado ausente, o si hemos decidido regalarla, estado sin coste. En el resto de casos, sí tira, por así decirlo, del bono o del volante. Pero, ¿qué sucede cuando cambiamos el estado de una cita? Pues va a depender del estado en el que estuviera antes del cambio y del estado en el que la queramos dejar después. Vamos a ver un pequeño esquema. En las columnas de esta tabla, arriba, vemos los estados antes del cambio, pendiente, sin coste, ausente y atendida. En las filas, izquierda, vemos los estados a los que queremos pasar la cita. Solo tenemos que cruzar filas y columnas para saber qué hará Clini. Pongamos un caso práctico. Queremos mover una cita del estado atendida al estado sin coste, porque es un paciente habitual y queremos tener ese detalle, por ejemplo. Pongamos que era la quinta sesión de un bono de 5 sesiones, es decir, la última. Con esta cita, ese paciente terminaría su bono, y como está en estado atendida, así lo ejecuta Clini. Sin embargo, al mover de atendida a sin coste, miramos la tabla y bajando por la última columna, que es la de atendida, hasta la segunda fila, que es la de sin coste, encontramos un +1. Es decir, Clini añadiría o devolvería una cita a ese bono, por lo que, al final de todo, el bono tendría aún una cita por gastar, o dicho de otra forma, solo habríamos gastado 4 de las 5 citas de ese bono. Ahora que sabemos cómo se comporta Clini, podemos quedarnos tranquilos que no tendremos que hacer nosotros las matemáticas. Clini pondrá o quitará citas en bonos y volantes atendiendo a este criterio de forma automática.
Estupendo. Vamos a ir enfilando ya la recta final. Venga, un poco más. Bienvenidos al bloque 9. Citas. Ya hemos visto los posibles estados de las citas y también los distintos tipos de citas que hay. Vamos a profundizar un poco en este tema. Las citas son uno de los elementos más importantes con los que trabajaremos en Clinic, ya que representan la materialización de los servicios que prestamos a nuestros pacientes. Anteriormente hemos visto los estados en los que podemos tener una cita. También hemos visto ya los tipos de citas disponibles en Clinic, tanto los que abona el propio paciente de forma directa, citas individuales, citas de bono y citas de presupuesto, como los que nos abona la compañía aseguradora que cubre al paciente, citas de volante. Tampoco es nuevo para nosotros que una cita debe tener un profesional sanitario asignado para atenderla, esto es, un usuario con el permiso sanitario activado. Lo que sí es nuevo es que hay otro tipo de datos que, igual que las propias citas, pertenecen a un proceso concreto de un paciente. Podemos, por ejemplo, adjuntar archivos para ese mismo proceso concreto, como radiografías o los propios consentimientos informados, cuya firma podemos realizar desde Clinic sin imprimir ni escanear nada. Las evoluciones o informes de evolución de un proceso son, además, independientes de las citas. Eso significa que vamos a poder escribir una evolución siempre que lo necesitemos, independientemente de si ha habido o no una sesión con el paciente. Imaginémoslo como un sistema de notas para cada proceso del paciente. La práctica habitual es escribir una evolución tras cada sesión, para medir, como su nombre indica, la evolución del paciente dentro de ese proceso. Pero no es obligatorio escribir una evolución tras cada cita, ni esperar a una cita para escribir una evolución. Posteriormente, podremos generar un informe de evolución para el que podremos elegir las distintas evoluciones que nos interese incluir, generándose automáticamente un archivo adjunto en el proceso en el que estamos trabajando. En las evoluciones, además, vamos a poder apoyarnos en una herramienta gráfica que, a modo de pizarra sobre el modelo que más nos interese, podremos seleccionar los distintos puntos para complementar al texto de la evolución. Este modelo puede ser un modelo anatómico del cuerpo humano, un modelo óseo, un odontograma, un modelo plantar, craneal o incluso podremos añadir nuestro propio modelo a Clinic. Alrededor de las citas existen también otro conjunto de herramientas como son los recordatorios, que pueden ser por email, SMS o WhatsApp, como la duplicación de citas o la eliminación masiva de citas con origen común, entre otras cosas, que requieren de un uso más avanzado de Clinic. Afortunadamente, existe un portal de vídeos de la aplicación que ordena todo el contenido del canal de YouTube para que podamos encontrar con facilidad aquello que necesitamos aprender. En videos.clinic.com lo tenemos a nuestra disposición y podemos encontrar, por ejemplo, el funcionamiento de todo este conjunto de herramientas de las citas al que hacíamos referencia. Sigamos con nuestro recorrido por Clinic. Bienvenidos al bloque 10. Pacientes. Si tuviésemos que dibujar un gráfico de la base de datos de Clinic, los pacientes se situarían en el centro y a su alrededor irían creciendo las distintas tablas. Vamos a ver cómo se organiza la información en la ficha del paciente. Como sabemos, un paciente pertenece a un centro y nunca a más de un centro. La información de la ficha de un paciente pertenece de forma exclusiva a un único centro. La ficha del paciente se compone de una serie de pestañas dentro de las cuales podemos encontrar distinto tipo de información. La primera pestaña es la de datos personales. Ahí tenemos todos los datos personales del paciente, los archivos adjuntos de carácter general, no clínico, los documentos de protección de datos, los datos de su seguro o los campos personalizados que hayamos creado en nuestro centro para completar los que se encuentran en la ficha estándar de Clinic. Por ejemplo, Clinic tiene un único campo para poner el teléfono del paciente. Si normalmente pedimos 2 teléfonos al paciente, podemos crear un campo personalizado y llamarlo teléfono 2. En la pestaña general de la ficha del paciente encontraremos estos campos. También desde esta pestaña podemos crear los documentos para que el paciente los firme. Hay un tutorial muy detallado de cómo funciona el sistema de firmas en el portal de vídeos de Clinic. Hay más pestañas en la ficha del paciente y tienen nombres muy intuitivos. Los bonos de un paciente están en la pestaña bonos, los presupuestos están en la pestaña presupuestos y así igual con volantes y facturas. Pero la pestaña más importante para nosotros siempre va a ser la pestaña Historia, en la que encontraremos la historia clínica del paciente. Ya hemos visto anteriormente
que la historia del paciente se compone de procesos y que es en los procesos donde se organiza toda la información clínica. Hay que tener en cuenta que aunque hay un botón que nos va a enseñar una vista general de la historia del paciente con todos los procesos que contiene, el modo habitual de consultar esta pestaña es visualizando los procesos de uno en uno. Nunca vamos a ver dos procesos a la vez y por tanto nunca se nos van a mezclar las evoluciones de dos procesos o sus citas. No es extraño encontrar usuarios que creen haber perdido citas del paciente y el problema es que estaban visualizando un proceso distinto al que contenía las citas que buscaban. Cuando consultemos la historia clínica de un paciente, debemos asegurarnos que nos encontramos en el proceso correcto. En la parte práctica de este curso aprenderemos cómo hacerlo. Dentro del proceso de un paciente vamos a encontrar muchos datos bien organizados. Tendremos las citas de ese proceso, los datos del proceso en sí, nombre del proceso, diagnóstico, los archivos adjuntos del proceso y las evoluciones escritas durante el tratamiento de ese proceso. Desde esta pantalla, como anticipábamos en el bloque anterior, vamos a poder generar un informe de evolución seleccionando aquellas evoluciones que queramos incluir. Pues la parte más densa del módulo la hemos superado ya. Vamos a ver los dos últimos bloques para sentar las bases del funcionamiento en materia económica y habremos terminado. Venga, un último esfuerzo. Bienvenidos al bloque 11. Facturas. Como es natural, nuestro trabajo también tiene que dar su fruto y debemos poder llevar un control sobre él. Vamos a ver tipos y estados de factura, exportación, etc. Adelante. Una factura, por definición, es un documento que deja rastro de una operación comercial, sea de compraventa de productos o de prestación de servicios. Todos los sistemas fiscales requieren la presentación de las facturas de una determinada manera. Para ello, Clini dispone de herramientas como las series de facturación, el sistema de facturas rectificativas, etc., que nos ayudarán a conseguirlo. Atendiendo a su pago, una factura puede estar en distintos estados: pagada totalmente o pendiente de pago, es decir, no hemos recibido el pago completo. Una factura de la que hemos cobrado el 99% de su importe, por ejemplo, está a todos los efectos pendiente de pago, ya que no está pagada en su totalidad. Atendiendo al tipo de contenido, tenemos distintos tipos de facturas. Facturas de citas sueltas, facturas de conceptos libres o mixtas, facturas de bonos, facturas de presupuestos, facturas a aseguradoras. Cada una tiene su propio apartado con idea de mantener la organización de la información. Es útil, al final de un periodo de facturación, un mes, un trimestre, poder exportar todas las facturas que hemos hecho y enviarlas a nuestra gestoría. Clini facilita esta labor e incorpora una serie de filtros para nuestra comodidad. Además, en el archivo que se genera con las facturas, se incluye un listado de todo lo que contiene para una más cómoda contabilización. Cabe indicar que una factura se puede pagar de forma fraccionada. Por ejemplo, se puede establecer un calendario de pagos para un presupuesto de un tratamiento. Todos estos movimientos de pago se registran en la factura y cada uno de ellos tiene su fecha de pago y su forma de pago. Cuando la suma de los importes entregados en todos los movimientos de pago de una factura suman la cantidad de la factura, entonces podremos entender que la factura está totalmente abonada. Como vemos, todos estos conceptos están aplicados en Clini de la forma más intuitiva y cotidiana posible. Bienvenidos al bloque 12. Caja. En este último bloque vamos a ver el sencillo pero eficaz sistema de caja o tesorería con el que cuenta Clini. Hemos dicho en el bloque anterior que cada movimiento de pago de una factura tiene su propia fecha. Esto significa que puede darse el caso en el que, por ejemplo, hoy hayamos cobrado la mitad de la factura y mañana cobremos la otra mitad. En ese caso, habría dos movimientos de pago, uno hoy y otro mañana. En la caja de hoy se reflejará uno de ellos y en la de mañana se reflejará el otro. El concepto general es así de sencillo. Cuando metemos un pago parcial o total de una factura, se generan automáticamente esos movimientos de pago que se reflejan en la caja. Pero Clini también nos ofrece la posibilidad de incorporar a la caja una serie de movimientos manuales. Por ejemplo, si hacemos una compra y de la caja sale una cantidad de dinero, debemos crear un movimiento manual y dejar registro de esa salida. Los movimientos automáticos se producen cuando metemos un pago, parcial o total,
de una factura o cuando creamos un recibo de una cita. En esos dos casos, Clini deja rastro en la caja automáticamente. Para los registros manuales podemos especificar si son de entrada o de salida. Ya hemos mencionado que cada movimiento en la caja tiene una fecha, que es la cualidad que lo relaciona con la caja de un día concreto, y también tiene una forma de pago. La forma de pago, la fecha o el tipo de movimiento van a ser datos por los que vamos a poder filtrar a la hora de sacar nuestros informes de caja. Por defecto, si vamos a la sección de informes y miramos el informe de caja sin tocar nada, el importe que se ofrece se corresponde con la caja del día. Es así de sencillo. Y sin más, hemos llegado al final del módulo teórico del curso Clini desde cero. ¡Felicidades! Lo has conseguido. Ya dispones de la preparación más que suficiente para manejar Clini con total garantía. Aún así, te recomendamos ver la segunda parte del módulo en la que se aplicarán de forma práctica todos los conceptos aprendidos en este primer módulo. Muchas gracias por elegir Clini y ya sabes, si necesitas cualquier cosa, recuerda el email de soporte hola@clini.com. ¡Hasta pronto!